Las últimas luces del atardecer caían sobre los muros de la promesa, tiñendo de dorado los tejados que habían sido testigos de tantas despedidas. Aún quedaba suspendido en el aire el eco del adiós entre Curro y Ángela, un adiós tan definitivo que había dejado tras de sí una sensación de vacío, de promesa rota que nadie se atrevía a mencionar. La joven, con los ojos aún hinchados de lágrimas, caminaba ahora por los pasillos de la casa como un fantasma que no encuentra su lugar. Sabía que su destino ya no le pertenecía. Leocadia, su madre, lo había decidido todo. Y cuando Leocadia decidía, el mundo entero debía inclinarse. Desde la ventana del despacho, la señora observaba el jardín con esa serenidad impostada que solo poseen las mujeres que han hecho del control un arte. En su rostro no había rastro de duda. Todo estaba planificado, medido, dispuesto con la precisión de un reloj suizo. La boda de Ángela con Beltrán se celebraría en una semana. Ni un día más, ni un día menos. Era su plan perfecto, el golpe maestro que le garantizaría una posición definitiva en la alta sociedad, una revancha silenciosa contra todas las humillaciones que alguna vez sufrió bajo el peso del apellido de los Luján. En ese instante, Petra aguardaba frente a la puerta, con las manos entrelazadas y la espalda rígida. Sabía que algo se avecinaba, lo presentía en el aire. Cuando Cristóbal la hizo pasar, su corazón se encogió. Leocadia no necesitó muchas palabras, solo una frase, lanzada con la frialdad de quien corta una flor marchita. No quiero en mi casa material averiado. Petra se quedó sin voz. La mujer que había servido fielmente, que había callado, que había cargado con culpas ajenas, era ahora desechada como un trapo viejo. En su mirada se mezclaron sorpresa, dolor y una chispa peligrosa de orgullo herido. Nadie la había humillado así, ni siquiera Cruz en sus peores días. Mientras tanto, en las cocinas, el murmullo del servicio acompañaba el desconcierto. María Fernández, con las manos temblorosas, intentaba concentrarse en una bandeja de pan recién horneado. Su mente, sin embargo, vagaba lejos, hacia el secreto que la devoraba desde dentro. Cada amanecer era un recordatorio de lo que crecía en su vientre, y cada noche era una oración muda pidiendo fuerza para no derrumbarse. Samuel la observaba a distancia, con el conflicto reflejado en sus ojos. El deber y la compasión se entrelazaban en su conciencia, y aunque su sotana lo protegía del juicio de los demás, no podía protegerlo del suyo propio. Sabía que si la ayudaba, pondría en riesgo su vocación; si no lo hacía, traicionaría su humanidad. Teresa, sin entender la profundidad del dilema, comenzó a sospechar. Cada vez que veía a Samuel acercarse a María, su pecho se apretaba con una mezcla amarga de celos y desconcierto. No podía imaginar que el lazo entre ellos era el de la culpa compartida, no el del amor prohibido. Pía, que había aprendido a leer los silencios mejor que las palabras, lo comprendía todo. Guardaba el secreto de María con la discreción de quien ha visto demasiados pecados nacer entre los muros de esa casa. Sin embargo, sabía que la verdad, como una grieta invisible, tarde o temprano se abriría. En la planta noble, Manuel repasaba los planos del nuevo taller aeronáutico. Enora se había ido hacía un rato, dejándole sobre la mesa los informes de don Luis, el nuevo ensamblador. Él los observaba con la concentración de quien quiere convencerse de haber tomado la decisión correcta. La insistencia de Enora había sido tan firme, tan llena de entusiasmo, que había cedido casi por contagio. Ahora, mientras el eco de los primeros martillazos del nuevo empleado resonaba en el patio, algo dentro de él le decía que quizás había cometido un error. No porque dudara de la palabra de Enora, sino porque el brillo en los ojos de don Luis no era el de un hombre que entiende la magnitud de su tarea. Era el brillo inseguro de quien teme fallar antes de empezar. Enora, sin embargo, seguía confiando. Había apostado por ese hombre y estaba dispuesta a defenderlo ante cualquiera, incluso ante Manuel. La joven francesa caminaba por el taller con la firmeza de quien no teme equivocarse, pero su voz traicionaba una nota de nerviosismo cada vez que veía al marqués detenerse frente a la mesa de trabajo. Le falta ritmo, pensó él en silencio, y la máquina no perdona la torpeza. Mientras tanto, Jacobo de la Mata se paseaba por el salón principal con aire distraído, pero en realidad cada gesto suyo estaba cargado de desconfianza. Las cartas, esas malditas cartas que Catalina enviaba a Adriano desde su misteriosa ausencia. Las había visto en manos de su primo, y algo en su instinto le decía que no eran lo que parecían. Adriano las leía con un fervor que rozaba la devoción, como si cada palabra de Catalina fuese un bálsamo. Pero Jacobo, acostumbrado a los engaños, percibía algo distinto.
El ritmo de la escritura no era el mismo, las expresiones eran demasiado formales, las metáforas demasiado ajenas. ¿Y si alguien las está falsificando?, se preguntaba, mientras fingía indiferencia. El joven Adriano, ajeno a la tormenta de sospechas, se sentía cada vez más confundido. La última carta lo había desconcertado. Catalina hablaba de un futuro juntos, pero también de resignación, como si estuviera cediendo ante algo o alguien. No eres tú quien me ata, sino el destino, había escrito. Adriano había leído esa frase una y otra vez, sin entender si era una despedida o una súplica. Su corazón, que había resistido la distancia, comenzaba a llenarse de miedo. En ese contexto de secretos y planes, Leocadia movía sus piezas con una precisión implacable. Beltrán había aceptado la propuesta sin demasiadas preguntas. No era amor lo que lo impulsaba, sino la conveniencia, el deseo de estabilidad económica y el atractivo de una alianza estratégica. En la mirada de Leocadia, Beltrán veía un reflejo de sí mismo. Ambición sin escrúpulos, hambre de posición. Ángela, en cambio, era apenas una víctima que debía sonreír en el altar. Aquella tarde, mientras se probaba un vestido nuevo, la joven intentó protestar. Pero su madre la interrumpió con una frase cortante: «Tu deber es obedecer». Fue entonces cuando Ángela comprendió que no habría escapatoria. Curro ya no estaba, y sin él, su fuerza se había disuelto como la niebla de la mañana. No le quedaba más que fingir resignación. Sin embargo, en el fondo de sus ojos brillaba todavía una chispa de rebeldía, un resto de amor que no se apaga aunque se prohíba. En el otro extremo del palacio, Petra recogía sus pocas pertenencias. Cada objeto, cada prenda doblada con torpeza, era un recuerdo de los años que había entregado a servir. Su orgullo la empujaba a no derramar lágrimas, pero su cuerpo la traicionaba. Al cerrar la puerta por última vez, se detuvo un instante para mirar el pasillo vacío. «No será el final», murmuró entre dientes. Había jurado lealtad a Cruz, había sobrevivido a la caída de su señora y se había adaptado bajo el mando de Leocadia. Pero si algo había aprendido, era que las mujeres de poder siempre esconden flancos débiles. Y ella los encontraría. Lope, ajeno a las intrigas de la planta noble, enfrentaba su propio dilema. En el periódico de Luján seguían publicándose las recetas firmadas por Madame Cocotte, acompañadas de ilustraciones idénticas a las suyas. Su indignación crecía cada día. «Alguien dentro de la casa me roba», pensaba, mientras removía un guiso que hervía con rabia contenida. Las cocineras intentaban calmarlo, pero la tensión ya era insostenible. Finalmente, decidieron acudir a Manuel. Lope confiaba en su justicia, aunque sabía que el marqués tenía preocupaciones más graves. Cuando Manuel escuchó la historia, se pasó una mano por el rostro con cansancio. «Un ladrón de recetas», murmuró. En otro tiempo habría sonreído, pero el peso de las responsabilidades lo había endurecido. Prometió investigar, aunque en su interior sabía que descubrir la verdad sobre Madame Cocotte no sería tan sencillo. Alguien dentro de la casa jugaba un juego peligroso, uno en el que los secretos y las apariencias eran moneda corriente. Poco después, en el comedor, Alonso de Luján se encontró con su hijo. «He oído que has contratado a un nuevo ensamblador», comentó, con la calma inquisitiva de quien ya conoce la respuesta. Manuel asintió. «Sí, don Luis, recomendado por Enora». Su padre lo observó unos segundos antes de responder. «Espero que no confundas entusiasmo con competencia». Manuel no contestó. Sabía que Alonso no lo decía por desprecio, sino por experiencia. Y esa observación pesaba más que cualquier reproche. Esa noche, Enora permaneció despierta, repasando mentalmente cada palabra de su conversación con Manuel. Sentía que algo se quebraba entre ellos, una distancia sutil pero creciente. Había querido ayudar, había creído en don Luis, pero ahora dudaba de sí misma. Y en el fondo de su corazón, temía que el fracaso de su recomendación se convirtiera también en el fracaso de su relación con él. Mientras tanto, en la penumbra del pasillo, Jacobo escribía una nota para sí mismo: revisar las cartas. Buscar la mano que miente. Era su manera de poner orden al caos de sospechas. Si alguien estaba manipulando a Adriano, debía descubrirlo antes de que el daño fuese irreversible. En la habitación de Ángela, la luna se reflejaba en el espejo, iluminando su rostro pálido. Leocadia dormía en la estancia contigua, ajena al torbellino interior de su hija. Ella, en cambio, no podía cerrar los ojos. Recordaba la última mirada de Curro, la promesa de amor eterno rota por la obligación. Se llevó la mano al pecho,
como si pudiera retener el eco de aquel amor perdido. En el silencio de la noche, juró que si debía casarse con Beltrán, no lo haría sin dejar su huella. No sería una esposa sumisa, sería una mujer que recordaría a su madre que no todo puede controlarse. Y así, entre el rumor del viento y el crujido de los suelos antiguos, la promesa dormía sobre un lecho de mentiras y deseos reprimidos. Nadie imaginaba que el amanecer siguiente marcaría el inicio de un torbellino que pondría a prueba la lealtad, el amor y la ambición de todos los que aún creían poder dominar su destino. El amanecer llegó cubriendo el valle con una bruma espesa que parecía querer ocultar los secretos de la noche anterior. En el ala norte de la casa, Leocadia se levantó antes que el resto. No por insomnio, sino porque la impaciencia era su motor más fiel. Caminó hacia la ventana con el porte altivo de quien se cree elegida para decidir el destino de los demás. Desde allí, contempló los jardines con una calma que no era serenidad, sino cálculo. Ese día debía dejar todo cerrado: las flores, el banquete, la fecha definitiva. Nada quedaría al azar, porque en su mente la boda de Ángela con Beltrán no era una ceremonia, sino una estrategia, el golpe de maestra que la elevaría un peldaño más en la escala social. Ángela, en cambio, despertó con el corazón pesado. El aroma a cera y flores secas le provocó náuseas. Había soñado con Curro otra vez. Su voz al despedirse, sus manos temblorosas sobre las suyas, la promesa de esperar que ya no tenía sentido. Se llevó una mano al pecho intentando acallar el dolor, pero el silencio de su habitación le devolvía solo soledad. Cuando su madre entró con el vestido que había mandado ajustar, la joven bajó la mirada. «Será solo una semana», dijo Leocadia con voz firme. «Después de eso, tu vida estará asegurada». Pero Ángela no respondió. Sabía que toda respuesta sería usada en su contra, como un arma. En la cocina, la noticia del enlace corrió más rápido que el olor del pan recién horneado. Las criadas hablaban en susurros, sin atreverse a mostrar una opinión clara. Algunas sentían pena por Ángela, otras admiración por la ambición de Leocadia. Petra, que había regresado por la mañana para recoger lo que aún le faltaba, escuchó fragmentos de conversación y apretó los puños. Habían pasado apenas horas desde su despido, y ya la casa seguía girando como si ella nunca hubiera existido. Cuando vio a Leocadia cruzar el pasillo, se adelantó un paso, solo uno, suficiente para que sus miradas se cruzaran. «No esperaba que me echaras así», murmuró. Leocadia la observó con esa sonrisa que no llega a los ojos. «A veces, Petra, el cuerpo se gasta antes que el alma. Y no tengo sitio para los restos de nadie». Aquellas palabras perforaron más que cualquier insulto. Petra no contestó, se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, pero dentro de sí juró que esa humillación tendría un precio. A la hora del desayuno, Manuel apareció en el comedor con rostro cansado. Apenas había dormido. Enora lo esperaba ya, intentando mostrarse animada. «Don Luis empezará hoy con el ensamblaje principal», dijo con entusiasmo contenido. Manuel asintió, pero su mente estaba lejos. «Espero que cumpla las expectativas». Enora percibió la distancia en su voz. Quiso replicar, pero temió convertir aquella tensión en un reproche. Desde hacía días, todo entre ellos parecía un terreno minado. Cada palabra era un paso que podía hacerlo estallar todo. Cuando entró Alonso, la conversación se cortó. «¿Todo bien en el taller?», preguntó con tono neutro. «Todo bajo control», respondió Manuel, aunque ni él mismo creyó sus palabras. Mientras tanto, en el taller, don Luis se enfrentaba al primer ensamblaje del motor. El sonido metálico de las piezas chocando llenaba el aire, pero sus manos no parecían seguras. Los demás obreros lo miraban con cautela. Uno de ellos, más viejo, murmuró: «Este no sabe dónde pisa». Enora lo escuchó y se acercó, corrigiendo suavemente la postura del nuevo empleado, guiando sus dedos con paciencia. Pero su gesto, que pretendía ser protector, solo aumentó la incomodidad de Manuel cuando lo vio desde la entrada. En sus ojos se mezclaron celos y decepción. No por don Luis, sino porque se dio cuenta de que su propia confianza en Enora empezaba a quebrarse. En el piso de arriba, Jacobo revisaba las cartas de Adriano con disimulo. Había pedido a una doncella que le trajera el último sobre con la excusa de entregarlo personalmente. Cuando lo tuvo entre sus manos, analizó cada detalle. La tinta, el papel, la caligrafía. No era igual a las anteriores. Las curvas de las letras, antes suaves, ahora eran más rígidas, más contenidas, como si quien las escribiera imitara un estilo que no le pertenecía.
Catalina nunca usaría esta expresión, pensó al leer una frase. Confío en que sabrás perdonarme algún día. No, Catalina no pedía perdón. Catalina explicaba, razonaba, defendía su causa. Aquella era otra voz escondida tras su nombre. Sin darse cuenta, Jacobo empezó a sudar. El descubrimiento lo excitaba y lo horrorizaba a la vez. Si tenía razón, alguien dentro de la promesa estaba manipulando no solo a Adriano, sino también la memoria y la voluntad de Catalina. Y si eso era cierto, las consecuencias serían devastadoras. Afuera, en el patio, el bullicio del personal seguía su ritmo habitual. Lope limpiaba sus cuchillos con un gesto mecánico, mientras su mente hervía de sospechas. Madame Cocotte, aquel nombre se había convertido en su obsesión. Cada nueva publicación en el periódico era como una bofetada. ¿Cómo podían robarle así su creatividad, su orgullo, su trabajo? Lo peor no era el plagio, sino el silencio que lo rodeaba. Nadie confesaba, nadie sabía nada, pero alguien dentro de la casa lo traicionaba. Cuando Manuel se acercó, Lope habló sin rodeos. Esto no puede quedar así, señor. Han robado mi alma. Manuel, que tenía el alma dividida en 1000 preocupaciones, lo escuchó con gravedad. Lope, te prometo que investigaré, pero necesito tiempo. Tiempo es justo lo que ellos usan para reírse de mí, respondió el cocinero, con los ojos llenos de impotencia. Manuel suspiró, sabía que aquel caso aparentemente trivial era un reflejo de algo mayor. En la promesa, todos estaban siendo observados, usados, manejados. Esa misma tarde, Leocadia convocó a Beltrán en el salón principal. Los cortinajes estaban cerrados, el ambiente olía a cera y perfume. He pensado que la boda será el próximo sábado, anunció sin preámbulos. Beltrán arqueó una ceja. ¿Tan pronto? Cuanto antes se cierran las alianzas, menos espacio dejan al escándalo, respondió ella. Él la observó con admiración y un punto de temor. En esa mujer había algo más que ambición. Había fuego. Un fuego que podía iluminar o destruir. Como usted desee, dijo finalmente. Leocadia sonrió, satisfecha. Había conseguido lo que quería. Ángela, que escuchaba desde el pasillo, sintió un escalofrío. En una semana, su nombre dejaría de ser suyo. Cuando Petra se enteró de la fecha, comprendió que no podía marcharse sin dejar una semilla de venganza. Esperó a que Leocadia saliera al jardín y la abordó con una cortesía venenosa. Le deseo mucha felicidad en la boda de su hija, señora. Leocadia la miró sin detener el paso. Tu deseo no me interesa, Petra. Tal vez sí le interesará saber que no todos en la casa están tan contentos como usted cree, replicó. Leocadia se giró apenas. ¿Amenazas? Advertencias, corrigió Petra con una sonrisa helada. Porque cuando las verdades empiecen a salir, no habrá ramo de flores que las oculte. La marquesa no respondió, pero la miró con un brillo que solo se reserva a los enemigos. En ese instante, ambas comprendieron que ese enfrentamiento no había terminado. Solo había cambiado de escenario. En otra parte de la propiedad, María Fernández estaba sentada en la capilla, sola. Había acudido allí buscando respuestas, pero lo único que encontraba era silencio. El eco de sus propios sollozos rebotaba contra las paredes de piedra. Samuel entró sin hacer ruido y se detuvo a pocos pasos de ella. No dijo nada, solo la miró, con una ternura contenida. ¿Por qué me miras así?, preguntó ella finalmente. Porque me duele verte luchar sola. María bajó la cabeza. No puedo contarlo, Samuel. Si lo hago, pierdo todo. Él quiso decirle que la fe no se mide por el secreto, sino por el valor, pero las palabras se le quedaron atascadas. No era sacerdote para juzgar, era hombre para entender. Teresa, al verlos juntos más tarde, sintió que algo dentro de ella se partía. No sabía si era celos o desconfianza, pero la imagen de María y Samuel hablando en la penumbra le resultó insoportable. Se marchó sin decir nada, y esa ausencia fue el principio del rumor que pronto correría entre los criados, que el padre Samuel tenía un cariño especial por una de ellas. Pía, al escuchar los murmullos, intervino enseguida. Basta de hablar, ordenó con autoridad. No sabéis nada y no os interesa saberlo. Pero en su interior temía lo inevitable. En la promesa, ningún secreto permanece enterrado demasiado tiempo. Al caer la noche, el salón principal se transformó en escenario de tensiones. Alonso conversaba con Manuel sobre los avances del taller, mientras Leocadia, fingiendo cordialidad, se acercaba para felicitar al marqués por su nueva contratación.
He oído que ha incorporado a un hombre de talento, dijo con tono meloso. Manuel, cansado, apenas asintió. Eso está por verse. Ah, los hombres, siempre dudando de sus decisiones, ironizó ella, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de burla y desafío. Manuel no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier réplica. Leocadia se alejó satisfecha, convencida de que había sembrado otra pequeña espina en el orgullo del joven Luján. Enora, al final del día, se refugió en el taller vacío. Pasó los dedos por las herramientas, respiró el olor del aceite y del metal, como si buscara allí la certeza que el corazón le negaba. Había querido ser parte del progreso, de un sueño compartido con Manuel, pero ahora sentía que cada engranaje giraba en su contra. Se sentó frente al motor inacabado y, sin poder evitarlo, dejó escapar una lágrima. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo temblar las ventanas. En algún rincón del jardín, Ángela, envuelta en un chal, observaba la luna con una tristeza que no sabía esconder. Pensaba en Curro, en cómo había terminado todo, en la boda que se acercaba. Una semana, se repitió en voz baja, solo una semana para dejar de ser ella misma. En la planta alta, Jacobo continuaba con su obsesión. Extendió las cartas sobre la mesa y las comparó una a una. Cada diferencia era una pista, cada trazo una sospecha. Cuando terminó, tenía la certeza de algo que lo estremeció. Las cartas no eran solo falsas, sino que parecían haber sido escritas dentro de la promesa. El papel era el mismo que usaba el despacho del marqués, el sello de cera, idéntico al de las comunicaciones oficiales. Entonces, ¿quién?, murmuró. Pero la respuesta, aunque no la tenía aún, ya latía cerca. Esa noche, el palacio pareció respirar un aire distinto, más denso, más cargado. Las sombras se alargaban, los murmullos se mezclaban con el crujir del suelo. Cada habitación escondía una historia que amenazaba con estallar. Y en el centro de todo, Leocadia, satisfecha con su obra, ignoraba que los hilos que movía con tanto orgullo empezaban a enredarse alrededor de su propio cuello. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo, de esos que parecen presagiar tormentas aunque no caiga una sola gota. En la promesa, ese color gris se filtraba también en los ánimos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sentían que algo estaba cambiando. Era un silencio nuevo, cargado de presagios, como si la casa entera respirara expectante, consciente de que pronto algo se rompería. Ángela se había encerrado en su habitación desde el amanecer. El vestido de compromiso colgaba del perchero, blanco y ajeno, tan distante de ella que parecía pertenecer a otra vida. Lo observaba con una mezcla de repulsión y resignación. A través del cristal empañado, veía a su madre moverse en el jardín, dando órdenes a las criadas sobre los arreglos florales, las cintas, el altar. Todo era eficiencia, orden, apariencia. Leocadia había nacido para el control, su hija, para soportarlo. Cada paso que escuchaba afuera era un recordatorio de que la cuenta regresiva continuaba. Intentó leer, rezar, escribir, pero nada servía. Cada palabra que surgía en su mente tenía el nombre de Curro. Recordaba la última vez que lo vio, su voz quebrada al prometerle que algún día volvería. Esa promesa, tan absurda como hermosa, era ahora su único refugio. Si aceptaba casarse con Beltrán, sería solo para sobrevivir, pero en el fondo de su alma, algo le decía que aquella historia no había terminado. Mientras tanto, en la parte baja del edificio, Petra volvió a cruzar las puertas que creía cerradas para siempre. Había esperado el momento justo, cuando Cristóbal estuviera solo. Lo encontró junto al zaguán, revisando unos documentos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, sorprendido. «Vengo por lo que me pertenece», respondió ella, con voz firme. «Ya te entregamos tus cosas, Petra». «No hablo de objetos». El tono de su voz lo desconcertó. Había en ella una dignidad que no le había visto nunca. Le servía esta casa más de lo que muchos soportarían. He callado, he obedecido, he soportado insultos. Y ahora me despiden como a una bestia vieja. No lo aceptaré. Cristóbal intentó mantener la calma, pero su incomodidad era evidente. No puedo hacer nada, Petra. Es decisión de la señora. Lo sé, respondió ella. Y por eso no he venido a rogar. He venido a avisar. Él frunció el ceño. ¿Avisar de qué? Petra se inclinó apenas hacia adelante. Cuando la verdad empiece a salir, recuerde mis palabras. Nadie permanece impune en esta casa. Luego se dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí una estela de amenaza y tristeza.
Cristóbal, inquieto, la vio desaparecer y sintió que algo oscuro había comenzado a gestarse. Leocadia, mientras tanto, se reunió con Beltrán en el salón. Tenía los papeles del enlace sobre la mesa, los nombres cuidadosamente escritos. Había hablado con el párroco, con el notario, con los músicos. Todo estaba bajo control, una boda sencilla, pero impecable, decía. Beltrán asentía, aunque en el fondo le incomodaba la velocidad con que todo se desarrollaba. La mirada de Leocadia era suficiente para silenciar cualquier duda. Cuando Ángela fue llamada para probarse el vestido, su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. La modista la observaba con prudencia, mientras Leocadia daba instrucciones como un general en campaña. Quiero que la falda tenga más vuelo, y que el escote sea discreto, no busco provocaciones. Sí, señora, respondió la modista. Ángela, con la tela rozando su piel, sintió una punzada de claustrofobia. No podía moverse, no podía hablar. Su cuerpo se convertía en un maniquí obediente. Leocadia sonrió al verla vestida. Perfecta, así debe verte tu futuro esposo. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una sombra. En el fondo, ni siquiera ella confiaba en que la felicidad pudiera controlarse. En el taller, Manuel intentaba concentrarse, pero los sonidos metálicos del motor parecían burlarse de su paciencia. Don Luis había cometido un nuevo error, uno que podría haber costado horas de trabajo. Lo siento, señor, balbuceó el hombre. No lo sienta, corríjalo, respondió Manuel con severidad. Enora intervino de inmediato. No ha sido culpa suya, el material estaba defectuoso. ¿Defectuoso o mal ensamblado?, replicó él, clavando su mirada en don Luis. El silencio cayó como una losa. Don Luis bajó la cabeza. Enora quiso hablar, pero Manuel levantó una mano. No más excusas. Cuando se marchó, Enora lo siguió. No lo humilles así. Estoy defendiendo mi taller, no humillando a nadie. Pero lo haces parecer incompetente. ¿Y si lo es?, dijo él sin alzar la voz. Fue suficiente para que Enora diera un paso atrás, herida. No creí que desconfiaras tanto de mí. Manuel la miró unos segundos. No desconfío de ti, Enora. Desconfío de mis decisiones. Ese intercambio fue la grieta que los separó. Por primera vez, Enora sintió que su entusiasmo, su fe en el proyecto común, se convertía en un peso. Cuando volvió al taller, las herramientas parecían haber perdido su brillo. En otra parte del palacio, Jacobo había conseguido algo importante. Una de las criadas del servicio le había confesado que las cartas llegaban a través de un mensajero que nadie conocía. Dice venir de la estación de correos de Córdoba, pero no lleva uniforme. ¿Lo has visto tú?, preguntó Jacobo. Una vez, era alto, llevaba un sombrero, pero hablaba con acento andaluz. ¿Y entregó la carta directamente? Sí, señor, al mayordomo, dijo que era urgente. Jacobo la despidió con una sonrisa, pero cuando quedó solo, apretó los puños. El mayordomo, todo apuntaba a que alguien dentro de la casa controlaba las cartas antes de que llegaran a su destinatario. Por la tarde, Adriano llegó al despacho de Manuel con una expresión ansiosa. He recibido otra carta, anunció. Manuel, ocupado con los planos, apenas levantó la vista. ¿De Catalina? Sí, pero... hay algo raro. Me pide que no conteste, que confíe. ¿Y eso te parece raro? Catalina nunca me pediría que no le escribiera. Manuel lo observó más atento. ¿Qué insinúas? Que alguien juega con nosotros. Esa frase quedó suspendida en el aire como una advertencia. Esa noche, Jacobo decidió actuar. Esperó a que todos durmieran y se coló en el despacho de Alonso. Sabía que allí se guardaban los sellos de cera. Encendió una vela y buscó entre los cajones. Su corazón latía con fuerza. Cuando encontró la caja, comparó el sello con el de las cartas. Idéntico. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Era Martina. ¿Qué haces aquí?, susurró. Busco la verdad, respondió él, sin esconder la carta. Martina frunció el ceño. ¿Y crees que la encontrarás hurgando en los secretos de los demás? Si esos secretos pueden destruir a Catalina, sí. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia. A veces pareces más enemigo que aliado. Y tú más ciega que prudente, replicó él. Martina lo dejó solo, pero sus pasos resonaron en el pasillo como una condena. Al amanecer, Jacobo tenía ya su conclusión.
Alguien dentro de la promesa estaba falsificando las cartas de Catalina para manipular a Adriano. Pero lo que no podía imaginar era que ese alguien actuaba con el beneplácito de Leocadia. La mujer, mientras observaba los preparativos del banquete, pensaba en todo salvo en su hija. Sabía que la boda le abriría puertas, pero también sabía que los rumores sobre la ausencia de Catalina y la debilidad de los Luján podían empañar su éxito. ¿Qué mejor manera de distraer la atención que un escándalo amoroso controlado? Si Adriano perdía la fe en Catalina, toda la atención se desviaría hacia ella, hacia la familia Figueroa. El juego era frío, pero efectivo. Esa misma mañana, en el comedor, Alonso notó el silencio de Manuel y la mirada ausente de Enora. ¿Problemas en el taller?, preguntó. Solo ajustes, respondió Manuel, pero su tono lo traicionó. Alonso dejó la taza de café y lo observó detenidamente. Los hombres que dudan de sí mismos son los que más peligro corren, hijo. Manuel sonrió con amargura. Entonces estoy en peligro constante. Alonso no insistió, pero sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y orgullo. Sabía que el muchacho se enfrentaba a un mundo que ya no obedecía a las reglas del pasado. Por la tarde, María Fernández se cruzó con Teresa en el corredor. Te he estado buscando, dijo esta última, con voz tensa. ¿Por qué? Porque no me gusta que me mientas. María palideció. ¿De qué hablas? De ti y de Samuel. Todo el mundo lo comenta. No sabes nada, exclamó María. Sé lo suficiente para ver que algo ocultas. Las palabras golpearon a María como una bofetada. No era solo el miedo al rumor, sino la sensación de traición. No tienes idea de lo que vivo, dijo, y se marchó con los ojos empañados. Esa discusión fue el principio del derrumbe. Samuel, al enterarse, intentó calmar a ambas, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la sospecha había sido plantada, y en un lugar como la promesa, donde las verdades siempre se disfrazan, esa semilla crecería pronto envenenada. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, Leocadia se miró al espejo de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió satisfecha. Su plan avanzaba sin obstáculos visibles. Ángela obedecía, Beltrán aceptaba, la casa bulía con preparativos. Solo Petra podía estorbarla, pero Petra ya estaba fuera. Sin embargo, al apagar la lámpara, no notó la silueta que se movía en el jardín, la figura menuda que la observaba desde la penumbra con el resentimiento brillando en los ojos. Petra había regresado, no para rogar, sino para vigilar, y en su silencio, juró que si Leocadia creía tener el control, pronto aprendería lo frágil que puede ser el poder cuando se edifica sobre el miedo. La mañana se alzó pesada, con un viento helado que arrastraba las hojas secas por el patio, como si la propia naturaleza se resistiera a la calma fingida que dominaba la promesa. Dentro, los criados se movían en un silencio mecánico, conscientes de que cada sonido podía ser mal interpretado. El aire estaba cargado de anticipación, y en el fondo de los pasillos, una sombra parecía observarlos a todos, invisible pero presente, tejiendo un destino que ya no obedecía a nadie. Jacobo, después de una noche sin descanso, bajó las escaleras con el semblante de un hombre que ha visto demasiado. En sus manos llevaba una de las cartas, la última, aquella que confirmaba sus sospechas. No había duda posible. La cera, la tinta, el estilo, todo provenía de la promesa. No era Catalina quien escribía a Adriano, era alguien más, alguien con acceso al despacho, alguien que sabía manipular los sentimientos con precisión quirúrgica. El descubrimiento lo estremeció, no por el engaño en sí, sino por la certeza de que ese juego podía destruirlos a todos. Mientras el joven de la mata trataba de ordenar sus pensamientos, Petra observaba desde el límite del jardín. Su figura, envuelta en un abrigo oscuro, se confundía con los troncos desnudos de los álamos. Había regresado al terreno que la había despreciado, pero no lo hacía por nostalgia. Cada rincón de aquella casa guardaba una deuda con ella. Cada voz que ahora la ignoraba era una promesa de revancha. Y en su mente, el rostro de Leocadia brillaba como un objetivo. No pensaba en sangre, sino en ruina, en la lenta humillación de ver cómo su reinado se desmoronaba por dentro. En el taller, Manuel intentaba concentrarse en el sonido del motor. Los engranajes giraban, pero su mente estaba lejos. Enora permanecía a su lado, fingiendo serenidad. Sin embargo, el silencio entre ambos era más denso que el ruido metálico. Cada mirada evitada, cada respiración contenida, era un muro más que los separaba.
Manuel, atormentado por la duda, se preguntaba cuándo había dejado de confiar en ella. No era desamor, sino miedo. Miedo a que el fracaso de don Luis fuera también el suyo, miedo a haber permitido que el entusiasmo se convirtiera en debilidad. Enora, por su parte, no encontraba consuelo. Lo que para ella había sido una apuesta por el talento se había transformado en una prueba de lealtad. Intentó hablar con Manuel, pero él se refugió en su trabajo. Las palabras se le quedaron suspendidas en la garganta, inútiles, dolorosas. Comprendió entonces que no bastaba con ser brillante ni valiente. A veces, el amor también necesita ser creído. Cuando él se marchó, ella se quedó mirando la mesa vacía, y una lágrima silenciosa cayó sobre los planos. Era el signo de un vínculo que comenzaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en los salones altos, Leocadia celebraba el progreso de sus preparativos. Los músicos habían confirmado, el párroco había aceptado la fecha, y las flores llegaban desde Córdoba. Todo era perfección, pero bajo esa apariencia de control absoluto, se ocultaba una inquietud apenas perceptible. En ciertos momentos, sentía que alguien la observaba. Los espejos parecían devolverle una mirada que no era la suya. A veces escuchaba pasos detrás de la puerta, un crujido en la madera, un suspiro contenido. No sabía que Petra estaba allí, moviéndose entre sombras, dejando pequeñas marcas en su territorio, como un aviso invisible de lo que vendría. Jacobo, decidido a no callar más, buscó a Adriano. Lo encontró en la galería, con la mirada perdida entre las columnas. No le habló de inmediato. Lo observó primero, intentando medir sus palabras. Luego le mostró la carta. Adriano la tomó, leyó un párrafo y palideció. No necesitaba escuchar explicaciones. Reconoció la falsedad de inmediato. Pero lo que más lo hirió no fue el engaño, sino la duda. Catalina, la mujer que amaba, estaba en alguna parte, y alguien había intentado borrar su voz. Aquella revelación lo dejó sin aliento, como si le arrancaran una parte de sí. No había necesidad de gritar. El dolor, cuando es verdadero, no necesita ruido. Mientras Adriano enfrentaba su propio desconcierto, Ángela era conducida al salón principal para probar el velo. La tela, tan ligera, se sentía como una cadena. Leocadia, sentada frente a ella, la observaba con orgullo satisfecho, creyendo ver su misión donde solo había resistencia contenida. Ángela no hablaba, no protestaba, pero en su silencio había una fuerza que su madre no comprendía. Detrás de cada gesto dócil, se ocultaba una promesa secreta. No sería una esposa obediente. El amor perdido le había dejado algo más valioso que la felicidad, la dignidad. Cuando Beltrán llegó para acordar los últimos detalles, la tensión se volvió palpable. Leocadia hablaba de invitaciones, de alianzas, de nombres ilustres, pero Beltrán solo miraba a Ángela, que permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. No había cariño, ni deseo, ni complicidad, solo una formalidad vacía. Leocadia no lo notó, o fingió no hacerlo. Ella creía en la conveniencia, no en los sentimientos. Y sin embargo, algo en la mirada de su hija la inquietó, una calma demasiado quieta, como la superficie de un lago antes de la tormenta. En el ala de servicio, los rumores sobre el despido de Petra seguían creciendo. Algunos decían que había sido injusticia, otros, que la mujer había robado algo. Pía intentaba contener los chismes, pero la curiosidad era más fuerte. María Fernández, que apenas podía sostenerse en pie por el cansancio, sintió que la tensión se contagiaba. Cada palabra sobre la desdicha ajena era una advertencia. Si Petra podía desaparecer de un día para otro, ¿qué destino la esperaba a ella si su secreto salía a la luz? Su embarazo era una sombra que crecía junto con el miedo. Al caer la tarde, Jacobo acudió al despacho de Manuel. Quería contarle todo, pero al entrar, lo encontró inclinado sobre los planos, con la mirada perdida. Dudó. Manuel levantó la vista y lo notó. Parece que has visto un fantasma, dijo sin ironía. Jacobo pensó en Catalina, en las cartas, en la red de mentiras, y comprendió que ese fantasma existía realmente, el del engaño que flotaba sobre todos. Se sentó frente a él y habló sin rodeos, describiendo lo que había descubierto. Manuel lo escuchó en silencio, y cuando terminó, solo dijo: si es verdad, alguien dentro de la promesa está jugando con fuego. Y ninguno de los dos sabía aún cuánto quemaría ese fuego. En la noche, Leocadia recibió una nota anónima bajo su puerta. La abrió sin cuidado, creyendo que era un recado de los proveedores. Solo contenía una frase, escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien.
No se construye un futuro sobre las ruinas de los demás. El papel cayó de sus manos. El frío le recorrió la espalda. Sabía que era Petra. No tenía pruebas, pero lo sentía. Aquella advertencia era un presagio. A lo lejos, el sonido de un piano resonó débilmente. Ángela, incapaz de dormir, se había sentado frente al instrumento del salón. Sus dedos, temblorosos, tocaron una melodía lenta, casi un lamento. En cada nota, dejaba salir una parte de su miedo, de su ira, de su resignación. Leocadia la escuchó desde su habitación y sonrió, convencida de que su hija estaba aprendiendo a aceptar su destino. No entendió que esa música era todo lo contrario, el inicio de una rebelión silenciosa. Al amanecer siguiente, la casa amaneció distinta. El aire parecía más denso, las miradas más esquivas. Petra había desaparecido nuevamente, pero en la mesa del comedor encontraron un sobre dirigido a Beltrán. Dentro había una copia de los documentos de la boda y una nota sin firma. Asegúrese de saber con quién se casa. El golpe fue sutil, pero certero. La duda, una vez sembrada, comenzó a hacer su trabajo. Beltrán, desconcertado, buscó a Leocadia. Ella fingió sorpresa, negó toda implicación, lo calmó con palabras medidas. Pero en su interior, algo se quebró. Comprendió que alguien conocía demasiado de sus planes, que su poder ya no era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Y en otro rincón de la promesa, Jacobo guardaba las cartas en un cajón cerrado con llave, decidido a esperar el momento justo para desenmascarar al culpable. No sabía que esa verdad, cuando saliera a la luz, no solo derrumbaría a los falsificadores, sino también a quienes creían estar del lado correcto. El día avanzó lentamente, entre miradas, secretos y silencios. Ángela, frente al espejo, observó su reflejo con determinación. Por primera vez no vio una víctima, sino una mujer que, a pesar del dolor, todavía podía elegir cómo resistir. Y en ese instante, sin saberlo, selló su destino. La boda se celebraría, sí, pero nada ocurriría como Leocadia había planeado. La mañana de la boda amaneció con un silencio que pesaba más que cualquier tormenta. El sol, oculto tras las nubes, apenas se atrevía a rozar los muros del palacio. En los jardines, las flores recién cortadas desprendían un aroma dulce que no lograba ocultar el olor a tensión. Los sirvientes se movían con prisa contenida, y cada palabra se pronunciaba a media voz, como si todos temieran despertar algo que dormía justo bajo los cimientos de la casa. La promesa, una vez más, parecía al borde de su propia implosión. Leocadia, impecable en su vestido oscuro, supervisaba los últimos detalles. No dejaba nada al azar. Cada cinta, cada flor, cada mirada debía ajustarse al guión que había diseñado. Solo que esta vez el guión comenzaba a desmoronarse. Petra había dejado su huella invisible en cada rincón. Algunas flores se habían marchitado antes de tiempo, las cartas con las invitaciones oficiales habían llegado con errores de nombre. Incluso el carruaje de Beltrán había sufrido un desperfecto inexplicable en la rueda. Pequeños desastres que, por sí solos, no significaban nada, pero juntos formaban una cadena de infortunios imposibles de ignorar. Ángela, vestida ya con el traje nupcial, observaba su reflejo en el espejo. No se reconocía. La joven que le devolvía la mirada parecía una desconocida atrapada en un cuento que no había elegido. Su respiración era corta, casi imperceptible. Había decidido obedecer, sí, pero solo hasta el límite de lo soportable. En su interior, la rebeldía palpitaba con fuerza, una llama que ni el miedo ni la vergüenza podían apagar. Recordó a Curro por última vez antes de salir de su habitación y comprendió que, aunque la vida la obligara a caminar hacia un altar, su corazón seguiría perteneciendo al amor que perdió. En otra parte de la casa, Jacobo se reunió con Manuel en el despacho. La tensión era palpable. Le entregó los documentos que había encontrado, las pruebas de la falsificación de las cartas. Manuel los examinó con expresión grave. Cada línea, cada sello, confirmaba lo impensable. Catalina no había escrito esas cartas. Alguien había usurpado su voz para manipular a Adriano, para alterar el equilibrio de los Luján. Esto cambia todo, murmuró Manuel. Y mientras lo decía, comprendía que la corrupción no solo se infiltraba en los pasillos del poder, sino también en los corazones que lo sostenían. Al mismo tiempo, Adriano se enfrentaba a su propia revelación. Había leído las pruebas que Jacobo le entregó y, por primera vez, entendió la magnitud de la mentira. Sintió que todo lo que había creído, las palabras de amor, la fe en Catalina, la esperanza, se desmoronaba en sus manos como ceniza.
No lloró. El dolor profundo, cuando es auténtico, no se expresa en lágrimas, sino en una calma devastadora. Juró, sin decirlo, que descubriría quién había jugado con su alma, aunque eso implicara enfrentarse a la mismísima Leocadia. Mientras tanto, la marquesa caminaba entre los invitados fingiendo serenidad. Su sonrisa era una máscara perfectamente esculpida. Sin embargo, el rumor de las equivocaciones empezaba a crecer. Algunos susurraban que los papeles de la boda no estaban en regla, otros comentaban que el párroco había recibido una nota anónima advirtiendo sobre un impedimento moral. Leocadia los ignoraba con elegancia, convencida de que podría sofocar cualquier escándalo con una mirada. No sabía que el verdadero golpe aún no había llegado. Fue en ese momento cuando Petra apareció. No entró por la puerta principal, ni llamó la atención. Se deslizó entre los criados, invisible como un recuerdo. Llevaba un sobre en la mano. Dentro, las pruebas que vincularían a Leocadia con la falsificación de las cartas de Catalina. No lo hizo por justicia ni por compasión. Lo hizo por equilibrio. En su mente, cada humillación merecía su espejo. Depositó el sobre en el escritorio de Alonso y desapareció sin dejar rastro. El destino haría el resto. Enora, ajena a la tormenta que se cernía sobre la planta noble, había tomado una decisión. Se acercó a Manuel en el taller, justo antes de que él saliera para la ceremonia. Su voz era serena, pero sus ojos delataban tristeza. Le dijo que necesitaba marcharse unos días, que el aire en la promesa se había vuelto irrespirable. Manuel no intentó detenerla, la miró, comprendiendo que entre ellos ya no había espacio para la claridad. El respeto sobrevivía, pero el amor se había perdido en algún punto entre los engranajes de las dudas. Al mediodía, los invitados comenzaron a ocupar sus asientos. El jardín lucía espléndido, pero el ambiente era tenso. Beltrán aguardaba junto al altar, con el rostro rígido. Ángela apareció, sostenida por Cristóbal, y un murmullo recorrió a los presentes. Era hermosa, pero había algo en su porte que inquietaba. Una calma desafiante, una quietud que no pertenecía al miedo. Leocadia, al verla, sintió orgullo y alivio. Creía haber ganado. No comprendió que esa mirada serena era, en realidad, un adiós. Cuando el sacerdote abrió el libro y pronunció las primeras palabras, el tiempo pareció ralentizarse. Ángela apenas escuchaba. Su mente estaba lejos, entre las montañas donde una vez caminó junto a Curro, en las risas que aún resonaban en su memoria. La voz del sacerdote se perdió en la distancia. Y entonces, antes de que llegara el momento decisivo, la puerta del jardín se abrió de golpe. Un criado entró con rostro pálido y una carta en la mano. Era para Alonso. El marqués la abrió, confundido, y leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. Levantó la vista hacia Leocadia, y su mirada cambió. Había comprendido todo: las cartas falsificadas, el engaño, la manipulación. La reputación de los Luján había sido utilizada como arma para los intereses de una mujer que no conocía límites. El murmullo se convirtió en escándalo. Los invitados empezaron a levantarse, y el sacerdote cerró el libro sin saber qué hacer. Beltrán retrocedió un paso. Ángela, inmóvil, lo observaba todo con una serenidad casi triste. Su madre, pálida, intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. El momento se quebró. La ceremonia terminó sin que nadie la declarara tal. Leocadia intentó acercarse a Alonso, pero él la detuvo con una mirada fría. Era la mirada de quien ha visto demasiado tarde el veneno dentro de su propia casa. Ella quiso defenderse, pero no había defensa posible. Su voz, tan fuerte siempre, se deshizo en el aire como humo. Los invitados se retiraron uno a uno, murmurando, evitando mirar atrás. Petra, desde una esquina del jardín, lo observó todo. No sonreía. La venganza cumplida no trae alegría, solo silencio. En su interior no quedaba satisfacción, solo una especie de vacío que dolía más que el desprecio. Sabía que, aunque Leocadia cayera, nada borraría los años de humillación. Se alejó lentamente, sin mirar atrás, desapareciendo entre los árboles como una sombra que vuelve al olvido del que nunca debió salir. Al caer la tarde, el palacio quedó en un silencio pesado. Ángela se quitó el velo y lo dejó sobre el piano. La tela blanca contrastaba con la madera oscura, como una herida abierta. Leocadia entró sin anunciarse, pálida, descompuesta. Buscó las palabras para justificarse, pero su hija la interrumpió con una calma que cortaba más que el grito. Le dijo que la obediencia tiene un límite, que los hijos no son monedas para negociar prestigio. Leocadia, por primera vez, no respondió.
Sus ojos, cargados de orgullo y desesperación, se llenaron de lágrimas. No por arrepentimiento, sino por derrota. Había perdido algo más que su poder. Había perdido a su hija. En la capilla, Adriano encendió una vela por Catalina. A su lado, Jacobo observaba en silencio. Ambos comprendían que lo descubierto no era solo una mentira, sino un síntoma. En la promesa, la verdad siempre llega, pero cuando lo hace, arrasa con todo. Prometieron investigar juntos, no por justicia, sino por necesidad, la de entender cómo el amor y la ambición se mezclan hasta volverse indistinguibles. Manuel, al caer la noche, salió al jardín. El viento arrastraba pétalos rotos, restos de una boda que nunca fue. Se detuvo frente a la fuente y pensó en Enora, en el taller vacío, en su familia dividida. Por un instante, sintió la tentación de rendirse, pero recordó las palabras de su padre. Los hombres que dudan de sí mismos son los que más peligro corren. Y comprendió que quizás el peligro era también una forma de seguir vivo. Leocadia, sola en su habitación, miró su reflejo y no se reconoció. Las luces temblaban sobre su rostro, y la mujer altiva que siempre había dominado los destinos ajenos parecía ahora una figura rota. La nota anónima seguía sobre la mesa, arrugada, con la frase que no podía dejar de leer. Por primera vez sintió miedo, el verdadero, no el de perder el control, sino el de enfrentarse a sí misma. En otra habitación, Ángela escribió una carta, no para Curro, ni para Beltrán, ni siquiera para su madre. Era una carta para sí misma, para la mujer que aún no existía pero que algún día sería libre. La dobló con cuidado y la guardó bajo su almohada. Afuera, el viento seguía soplando, como si quisiera llevársela lejos. Pero no lo hizo, porque en la promesa, los vientos nunca borran del todo lo que arde en el corazón.